Imagina por un momento que caminas por la vida con una mochila invisible, cargada de pesadas piedras que en realidad no te pertenecen. Cada una de esas piedras representa una culpa, un remordimiento o un sentimiento de inadecuación que has cargado durante años porque alguien en algún momento te dijo que ciertas acciones eran ofensas directas contra lo divino. A menudo, estas cargas no nacen de una lectura honesta del texto sagrado, sino de tradiciones religiosas arraigadas, normas sociales de épocas pasadas y una cultura del miedo que ha preferido el control sobre la libertad espiritual. Nos encontramos ante un fenómeno que podemos llamar la culpa heredada. Un peso psicológico que nos hace sentir indignos por comportamientos que la Biblia, en su contexto original, nunca etiquetó como pecado. La pregunta central que debemos hacernos hoy es fundamental para nuestra paz mental. ¿Estamos siguiendo mandatos divinos o simplemente obedeciendo reglas creadas por hombres? Muchas de nuestras percepciones actuales sobre la moralidad no provienen de los profetas o de los apóstoles, sino de la influencia de la cultura medieval y, de manera muy marcada, de la era victoriana. Durante esos periodos, la interpretación de las Escrituras se vio teñida por una visión extremadamente restrictiva del cuerpo y del disfrute, donde cualquier forma de placer o prosperidad era vista con sospecha. Para desmantelar este peso es vital entender la diferencia entre el dogma eclesiástico y la escritura pura. En los idiomas originales de la Biblia, la palabra para pecado es hamartia, que literalmente significa errar el blanco, como un arquero que no logra dar en el centro de la diana. Sin embargo, a lo largo de los siglos, las instituciones han creado blancos imaginarios y normas de conducta social que, aunque útiles para mantener el orden en una comunidad, no poseen la autoridad de un mandamiento eterno. El primer gran ejemplo de esta confusión es el tema del dinero y la riqueza. Durante generaciones, se ha utilizado la religión para glorificar la pobreza como un estado de santidad superior, citando erróneamente que el dinero es la raíz de todos los males. Pero si acudimos al texto real en la primera carta a Timoteo, descubrimos que lo que el apóstol Pablo condena es el amor al dinero, es decir, la codicia que desplaza los valores humanos y espirituales. El objeto en sí mismo es neutral. De hecho, si la riqueza fuera un pecado, tendríamos que considerar pecadores a los hombres más cercanos a Dios en el relato bíblico. Abraham era inmensamente rico en ganado, plata y oro. Job, tras superar su prueba, fue bendecido con el doble de las posesiones que ya lo hacían un hombre próspero. Y Salomón es recordado no solo por su sabiduría, sino por una opulencia que era vista como una señal del favor divino. La riqueza, en la cosmovisión bíblica, se presenta como una herramienta de gestión y una oportunidad para la generosidad, no como una ofensa intrínseca al Creador. El segundo punto que suele generar una angustia innecesaria es el consumo moderado de alcohol. Existe una distinción bíblica tajante entre la embriaguez, que es descrita como una falta de sabiduría y una pérdida de control, y el acto de beber vino. No podemos ignorar que el primer milagro público de Jesús ocurrió en las bodas de Caná, donde no solo aprobó la celebración, sino que transformó agua en un vino de la mejor calidad. El vino era parte esencial de la dieta y de la comunión social en el mundo antiguo. Incluso encontramos al apóstol Pablo dándole un consejo muy práctico y medicinal a su joven discípulo Timoteo, sugiriéndole que beba un poco de vino para aliviar sus frecuentes problemas estomacales. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La percepción negativa y absoluta que muchas denominaciones mantienen hoy tiene sus raíces más en los movimientos de templanza y la época de la prohibición en los Estados Unidos que en los textos de los evangelios, transformando una elección personal de sobriedad en una imposición teológica que muchas veces ignora el contexto histórico en el que se escribió la Biblia. Dejando atrás la mesa y las copas, entramos en un terreno que toca la misma piel que habitamos, un espacio donde la identidad personal choca a menudo con interpretaciones ancestrales. Muchos creyentes sienten hoy un nudo en el estómago al considerar el arte corporal,
impulsados por una lectura rígida de un versículo específico en Levítico. El texto prohíbe sajaduras por los muertos y marcas, pero para entender por qué esto no es una regla universal para quien hoy decide grabarse un símbolo de fe, debemos mirar hacia el antiguo cercano Oriente. En aquel tiempo, las marcas cutáneas eran ritos de duelo paganos vinculados a cultos de adoración a los muertos. Los pueblos vecinos se marcaban para apaciguar deidades ajenas, algo que la ley de Moisés quería evitar para mantener la pureza espiritual del pueblo escogido. La prohibición era una barrera contra la idolatría pagana, no un juicio sobre la estética personal. Al llegar al Nuevo Testamento, la identidad del creyente se define por el corazón y no por las marcas externas. Aunque se suele citar que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo para condenar los tatuajes, este argumento es usado de forma muy selectiva. Si lo aplicáramos con total rigor, el exceso de azúcar, la mala alimentación o la falta de sueño serían pecados con la misma severidad. La libertad en Cristo nos invita a discernir desde la conciencia, entendiendo que un dibujo artístico en la piel no mancha el alma de quien busca la santidad con sinceridad. Desde lo externo hacia lo profundo de nuestra psique, hallamos el tabú de dudar. Se nos ha enseñado erróneamente que cuestionar o pedir pruebas es un pecado de deslealtad hacia Dios. El legalismo ha intentado imponer una fe ciega y robótica, pero la Biblia muestra un panorama mucho más humano y compasivo para el buscador de la verdad. Pensemos en Tomás, apodado injustamente el incrédulo. Al oír que Jesús resucitó, necesitó tocar las heridas para procesar la magnitud del milagro. Jesús no apareció para fulminarlo por su falta de convicción inmediata, sino que le ofreció sus manos con ternura, permitiéndole encontrar las respuestas que su razón necesitaba. Dios no teme nuestras preguntas honestas ni nuestra necesidad de claridad intelectual. Incluso el rey David, en sus salmos de lamentación, gritó al cielo preguntando por qué Dios guardaba silencio ante la injusticia del mundo. Esa duda no es rebelión, es una búsqueda de la verdad en una relación vibrante. Existe una diferencia abismal entre la duda que busca entender para creer y la incredulidad obstinada que simplemente cierra la puerta a lo divino. Cuestionar es, en última instancia, una forma de tomarnos en serio nuestra propia espiritualidad y nuestro crecimiento personal. Este anhelo de autenticidad nos lleva a considerar cómo expresamos la alegría. El baile ha sido estigmatizado por corrientes eclesiásticas como algo puramente carnal o mundano. Sin embargo, esto ignora las raíces hebreas y los mismos salmos. La Biblia no prohíbe el baile, lo celebra como una forma de adoración elevada y sincera. El ejemplo más vibrante es el rey David. Cuando el arca regresaba a Jerusalén, David saltó y bailó con todas sus fuerzas delante de Dios, sin importarle las críticas por su supuesta falta de decoro social. Él entendía que su cuerpo entero era un instrumento sagrado de alabanza. Los Salmos 149 y 150 instan a alabar al Creador con panderos y danza. En el contexto bíblico, bailar era una expresión de victoria y gratitud comunitaria, muy lejos de las visiones restrictivas europeas que veían el cuerpo con sospecha constante. La danza y la expresión rítmica son parte del diseño divino para celebrar la existencia humana. Sentir una culpa paralizante por mover el cuerpo al ritmo de la música es ignorar que cada fibra de nuestro ser fue diseñada para reflejar la gloria de aquel que nos dio el aliento de vida y la hermosa capacidad de sentir un inmenso gozo espiritual. Esta expresión corporal es un regalo que nos permite conectar nuestra alma con el ritmo mismo de la creación divina. Al reflexionar sobre estas expresiones de alegría y libertad, aparece el muro del legalismo. El legalismo no es una invención moderna, es una sombra que persigue a la fe desde sus inicios. Los fariseos, para proteger la santidad, crearon lo que llamaban cercas alrededor de la ley. Estas eran tradiciones humanas que buscaban evitar que alguien siquiera se acercara a la posibilidad de pecar. Sin embargo, terminaron convirtiendo la relación con lo divino en una carga insoportable de normas externas, perdiendo de vista el corazón del mensaje original. Jesús,
confrontó esta actitud con dureza, denunciando cómo se priorizaban mandatos de hombres por encima de la justicia y el amor. Hoy esa misma sombra se proyecta sobre nosotros cuando permitimos que tradiciones culturales, nacidas en épocas de rigidez social, dicten lo que es aceptable ante Dios, ignorando que muchas de esas prohibiciones no tienen sustento real en las páginas de la Escritura. El apóstol Pablo, mentor teológico de la Iglesia primitiva, dedicó sus cartas a desmantelar esta mentalidad restrictiva. Su mensaje central era claro: la libertad en Cristo es un pilar fundamental de la vida espiritual. En Colosenses, nos insta a no permitir que nadie nos juzgue por lo que comemos o bebemos, ni por la observancia de días festivos. Pablo entendía que la verdadera espiritualidad no se mide por la abstinencia de cosas que el Creador declaró buenas, sino por la renovación del entendimiento y la transformación del carácter. Esta libertad es una invitación a vivir desde el amor y no desde el miedo al castigo, por romper una regla que Dios nunca escribió. Cuando comprendemos que nuestra aceptación no depende de mandatos humanos, la culpa se desvanece, permitiendo que caminemos con una ligereza que honra realmente al Espíritu. Es aquí donde entra en juego el concepto de la conciencia personal, expuesto en el capítulo 14 de Romanos. Pablo reconoce que no todos los creyentes tienen el mismo nivel de convicción sobre ciertos temas. Para algunos, ciertos alimentos o costumbres pueden ser un motivo de tropiezo por su trasfondo, mientras que para otros son una expresión de gratitud. La Biblia establece que algo puede no ser un pecado en sí mismo, pero su práctica depende de la paz interior de cada individuo delante de Dios. Si tu conciencia te dicta que cierta actividad te aleja de tu centro espiritual, entonces para ti es prudente evitarla, pero eso no te otorga el derecho de imponer esa misma restricción a los demás como un mandamiento universal. Esto evita el juicio mutuo y permite que cada uno crezca sin sentirse asfixiado por expectativas ajenas. El impacto de liberarse de culpas innecesarias es transformador para la salud mental. Una relación espiritual basada en el temor constante a cometer un error técnico es una relación estéril. Dios nos llama a enfocarnos en los asuntos importantes de la ley: justicia, misericordia y fe. La forma a menudo distrae de la esencia. Podemos preocuparnos por el ritmo de una canción o una marca en la piel, mientras descuidamos el mandato de amar al prójimo, de ser honestos o de consolar al afligido. Al enfocarnos en lo sustancial, descubrimos una fe robusta que sabe navegar en la cultura con integridad y propósito. En conclusión, vimos que la riqueza, el vino, los tatuajes, la duda y el baile no son condenados por la Biblia, sino que han sido víctimas de interpretaciones restrictivas. Es imperativo que cada uno asuma la responsabilidad de estudiar las Escrituras, analizando el contexto antes de juzgar. Al hacerlo, encontraremos paz mental y honraremos a un Dios que busca ser adorado en espíritu y en verdad, no mediante prohibiciones humanas. Te invito a reflexionar. ¿Qué otra tradición has seguido que no tiene base real en la Biblia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu búsqueda puede iluminar el camino de alguien más que aún carga con un peso innecesario. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento documental. Al final, la verdad nos hace libres, y esa libertad es el mayor regalo que podemos recibir.